Pues bueno, eso es lo que hoy venimos a denunciar en este foro. Esta guerra que arrancó desde la conquista, que ha pasado por todos los momentos históricos de Colombia, sigue sometiendo, explotando y exterminando a nuestras comunidades indígenas. En este reciente evento que se hizo hace 8 días por parte de ACNUR, también se hace una denuncia de lo que está ocurriendo en Colombia. Queremos entonces preguntar cuál es la responsabilidad de este Estado colombiano que en su Constitución del 91 reconoce la condición ancestral, territorial, los derechos diferenciales, como lo decía mi compañero Hernando Hernández, para evitar este territorio que era de ustedes y que se llegó a expropiar. Doctor Diego Molano, ¿cómo va a ser la gestión de la política de niñez en Colombia? ¿Va a ser este modelo centralista, contratista, industrializado y empresarial? ¿O usted va a devolverle al ICBF esa maravilla y compleja tarea de cumplir y de ser la cabeza del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de nuevamente permitir que nuestros niños y niñas se alimenten de los productos de sus territorios? Sí, ese desayuno día, doctor Molano, tiene que ser revisado, porque sabemos por los datos que se van a presentar aquí que la lactosa en las comunidades indígenas produce muerte de los niños indígenas. Eso es así. Y entonces estamos preguntando, ¿qué va a pasar con algo que, como decía Hernando Hernández, la leche la producen las vacas de Córdoba, vienen a Bogotá, se empaquetan acá y vuelven a Córdoba, ¿sí? ¿Cuál es ese modelo que tenemos? Y también se lo estamos preguntando al ministro de Agricultura, ¿dónde está la política de seguridad alimentaria en Colombia que permita que nuevamente podamos tener la oportunidad de ir más allá de estos modelos que solamente terminan beneficiando el bolsillo de unos grandes empresarios y políticos colombianos? Eso es lo que queremos preguntarle, y fundamentalmente y de manera específica, ¿cuándo, doctor Molano, y funcionarios del ICBF y del Ministerio de Salud y Protección y Ministerio del Interior, vamos a tener realmente una política diferencial de niñez indígena en Colombia, para que estos niños y niñas no se nos sigan muriendo y nos sigan, como dice nuestro foro, entre la destrucción y el exterminio? El 7 de agosto del 2010, un mamo en la Sierra Nevada le puso una aseguranza y le entregó el bastón de mando. El presidente Santos se comprometió con ustedes, con las comunidades indígenas, a respetar sus territorios, a que la vida era sagrada y a que sus derechos se iban a cumplir. Hoy le preguntamos desde aquí, desde el Congreso de la República, al presidente Santos, ¿eso fue un gesto, un solo gesto más de buenas maneras como las que tiene él? ¿O fue ese ritual sagrado que tienen las comunidades indígenas y que hoy le pedimos que la cumpla, y que lo cumpla de manera específica y concreta, garantizando la vida de nuestros niños y niñas indígenas en Colombia? Muchas gracias. Consideramos que es necesario forjar una política pública de educación indígena y afrodescendiente que haga énfasis en la cobertura, en la pertinencia, en la permanencia y en la calidad de acuerdo a las necesidades y características propias de las comunidades. Pienso que ese es un compromiso grande del Ministerio de Educación, de poner en marcha un programa de educación propia para pueblos indígenas que se viene aquí intentando construir desde hace más de 20 o 30 años, pero que hoy en la realidad no se materializa. 2. Poner de manifiesto en diferentes instancias la necesidad de garantizar la autonomía de las comunidades indígenas y el compromiso del Estado colombiano con su integridad, así como con el respeto por sus territorios. 3. Forjar programas alimentarios que tengan en cuenta las peculiaridades culturales, gastronómicas y alimenticias de las comunidades con la
con la finalidad de que los paquetes de dieta alimentaria de la población infantil incluya los productos agrícolas y pecuarios de sus pueblos, por ejemplo, las minutas. Pienso que esa es una de las grandes críticas de nuestras comunidades indígenas, que los programas alimentarios que se llevan a los pueblos, a las comunidades a través de bienestar familiar, otras instituciones, pues a veces no corresponden a las realidades culturales, a las realidades alimentarias o gastronómicas de los pueblos indígenas. Nos aunamos en varias organizaciones de la sociedad civil para conversar sobre la vida, el desarrollo, la supervivencia, la protección y la participación de los niños y las niñas, cuáles son las afectaciones que observamos, y encontramos que aunque Colombia tiene la legislación y aunque Colombia todavía no ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2007, que ha sido uno de los pilares sobre los cuales las organizaciones han venido trabajando, encontramos que en vida y supervivencia coincidían nuestros amigos y amigas que nos aceptaron la invitación a conversar sobre estos derechos de los niños y las niñas indígenas. Es el derecho que más se está vulnerando actualmente, la malnutrición y la desnutrición multicausal, que tiene como muchas de sus causas, pero sobre todo la inequidad, entre otras el conflicto armado, el desplazamiento, la pérdida de territorio, los suelos sin nutrientes, la exclusión. Es uno de los más amenazados. Tampoco hay acceso a los servicios de salud. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, nada más un pequeño ejemplo de lo que es la cobertura en el ingreso al sistema de salud en el departamento del Baupés es solamente del 12% de la población, y en este departamento el 90% de población es indígena. No hay acceso a la red hospitalaria. Cuando hay servicios, los servicios son puntuales y se cortan. La Ley 100 ha generado más víctimas que el mismo conflicto armado en algunas zonas del país, como por ejemplo el departamento del Baupés. Y esto también tiene que ver con la pérdida de prácticas culturales como la medicina tradicional. Me mueve el interés superior de defender a los chiquitos indígenas. Esto no tiene color, esto es un asunto de todos, esto no tiene partido, esto es de todos. En estos 32 años he visto pasar sucesivos gobiernos con muy buenas intenciones, con muy buenas normas y con muy buenos discursos, pero con una misma constante: esto les queda grande. Y en el fondo hay una causa principal, se llama inequidad, exclusión, desatención. Cuando a mí me preguntan de qué mueren los niños, yo digo, mueren de una enfermedad que tenemos que se llama inequidad, exclusión, desatención. La desnutrición, no voy a profundizar en esto, ya la dijeron, enfermedades prevenibles, se mueren de gripa. Mordedura de serpiente, varios niños han perdido sus piernas por mordedura de serpiente. ¿Y qué faltaba? Suero antiofídico. No grandes clínicas, suero antiofídico. Una niña del Baupés perdió su pierna, sí había suero antiofídico, pero no hubo jeringa. La inequidad no tiene límites y no me cansaré de repetir lo mismo. Nosotros teníamos una cifra global de 75% de niños y niñas indígenas desnutridos en el país y muchos otros casos de desnutrición infantil en el país. Entre el pueblo guayabero, por ejemplo, la desnutrición es del 83%, lo mismo en el pueblo Nucat. Y la información sobre estos análisis han tenido que ser contratadas por la misma Organización Nacional Indígena de Colombia. ¿Qué vamos a hacer en el año 2013 y que creo que nos podemos comprometer? Uno, usted ha señalado acá el tema de la centralización de la contratación. Nosotros la semana pasada estuvimos discutiendo acerca del programa de alimentación escolar, cómo lo íbamos a operar el próximo año. La definición en el caso particular de cabildos y resguardos es que vamos a contratar directamente con cabildos y resguardos para aplicar los minutos que se van a trabajar y a desarrollar.
alrededor de 10.000 millones de pesos, 120.000 cupos. Algunos de ellos de estos están fortalecidos y van a trabajar y los vamos a seguir profundizando en ese esfuerzo. Pero ustedes nos han señalado que cómo hace uno para que la minuta se adecue. La minuta está concertada. Vamos a trabajar en la operación y poder tener el contrato. Eso está en la ruta que tenemos que hacer, pero es difícil, es un tema, representante. Cuando uno descentraliza, tiene que tener muy buena supervisión. Las posibilidades de lo que sucede allí implican mucha corresponsabilidad con los que uno puede contratar y trabajar. Entonces, pues vamos a hacer ese esfuerzo importante, se tiene planeado. De hecho, el ICF ya venía trabajando acuerdos con resguardos directamente. Eso creemos que podemos hacer, vamos a seguir probando y vamos a mirar cómo funciona. Lo tercero que quisiera señalar es en el programa de protección. En el empalme que hicimos la semana pasada, en la aplicación de la ley y el Código de Infancia y Adolescencia, el ICF tiene una ruta institucional muy importante, que es cómo logra suplir a Colombia y desarrollar todo el ejercicio a partir de los defensores de familia, y aún nos queda un camino por recorrer importante. Estamos haciendo un crecimiento importante en el número de defensores de familia, aún nos falta. Creo yo, por esta reflexión, y seguramente daremos el debate interno aquí con Antonio y con el equipo, ¿qué podemos hacer en esas rutas de protección para ampliar las posibilidades de defensores de familia u otros mecanismos con este esquema de enfoque diferencial? Por supuesto, nos tendremos que sentar a trabajarlo con las mismas autoridades en las comunidades que estén definidas, que son prioritarias. Yo creería que este esfuerzo hay que hacerlo sobre todo en las zonas identificadas de riesgo que se han señalado acá, pero que podría ser una oportunidad importante. Y finalmente, dos reflexiones sobre el tema de la descentralización y el futuro de Cero a Siempre. El ICF tiene hoy 32 regionales, 200 centros zonales en 151 municipios. Nosotros tenemos que repensar la operación regional del ICF porque, por supuesto, tenemos mucha presencia regional, pero necesitamos que esa presencia tenga una mayor interacción con alcaldías y municipios. Este debate de si en Colombia morían niños y niñas indígenas por situación de desnutrición, hubo una alerta en el 2007 de Chocó. Una alerta que pusieron distintas organizaciones que de manera concreta la vocería la tomó el director regional de UNICEF. Y a él le costó la salida de esto porque Elvira Forero se encargó de ir a todas las instancias para decir que Paul no estaba diciendo la verdad. Yo creo que aquí no se trata de mentir o desmentir, aquí se trata de no tapar una realidad. Por supuesto, vamos a profundizar en esto. Yo estoy diciendo esta información con base en lo que he recibido de mis reuniones con comunidades indígenas, del trabajo preparatorio que hice con FUCA y con DNI, de lo que recuerdo que fue el debate. Se fue María Cristina Torrado, pero el Observatorio de Niñez de la Nacional terció en esa discusión con la anterior directora para demostrar que en Colombia sí se mueren niños por desnutrición. Creo yo que parte del diálogo que tenemos que medir, son dos temas que no necesariamente están en competencia en el ICF, pero que nosotros, por lo menos en lo que nos corresponde al tema de nutrición y las minutas que ustedes han señalado, pues estamos dispuestos a mantener un diálogo y hablar sobre ese tema, sobre todo por el esfuerzo que queremos hacer en los dos temas señalados, en el esfuerzo de los programas que tiene el ICF y en los mecanismos de protección. O sea, abrir este diálogo, mantenerlo con esta mesa, estamos abiertos a hacerlos. Finalmente, frente al tema del informe, representante, toda la disposición del diálogo, la información que yo recibí de parte del ICF es que no tenemos reportes sobre esas cifras de muerte específicamente por leche, pero estamos abiertos a revisarlo, a tenerlo y poder hacer un análisis de la situación, y donde haya que hacer ajustes, los hacemos. Y bueno, aquí estamos haciendo presencia y dispuestos a dialogar, porque en el diálogo amanece todo. Por eso se llama diálogo, el día, el acuerdo a través de la palabra. Y cambiando aquí la situación, yo veo que no dejamos de decirnos las mismas cosas siempre, pero en acciones y en compromiso desde las mismas comunidades, porque también somos responsables las comunidades de que esto no tome otro norte y que sigamos siendo lo nuestro. Entonces las autoridades, un llamado a todos mis hermanos indígenas, lleguémonos a ser serios,
tengamos dignidad,